Buenas tardes. Como presidenta de la Asociación de Economía de la Salud, quiero dar la bienvenida a estas 40ª Jornadas de Economía de la Salud que iniciamos hoy bajo el lema Conciliar la inmediatez y el futuro en salud, en política sanitaria y en economía. Estas jornadas que empezamos hoy son muy especiales para AES. Si recordáis, hace apenas un año tuvimos la Junta Directiva de AES la obligación de tomar una decisión que no esperábamos y que tomamos por primera vez en la historia de la asociación, que era la de posponer nuestras 40ª jornadas que se iban a celebrar en junio, del día 23 al día 25 en Zaragoza. Desde entonces y durante los últimos meses, la verdad es que hemos vivido unas circunstancias muy especiales para todos y que no vamos a olvidar jamás, no solo por lo difíciles que han sido desde el punto de vista personal, sino también por las terribles consecuencias que han tenido esta pandemia, que sigue teniendo no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, social, y no solo en España, sino también en el mundo entero. Es por eso que hoy empezamos esta jornada con una enorme ilusión. De la Junta Directiva estamos deseando encontrarnos de nuevo con todos los socios, con todas las socias de AES, pero también con todas las personas que participáis en las actividades que organizamos desde la asociación y con todas las entidades que colaboréis con nosotros, porque nos apetece muchísimo compartir experiencias, análisis y reflexiones sobre todo lo que nos está ocurriendo. Estamos convencidos de que esta jornada nos va a ofrecer, como siempre, como las jornadas de AES ofrecen cada año, un espacio que va a ser idóneo para ello. Durante los próximos meses, a lo largo de las sesiones que están incluidas en el programa científico de esta jornada, pues vamos a tener la oportunidad de debatir sobre esa enorme tensión sanitaria y económico-social que estamos viviendo en nuestro entorno y esperamos con muchísima ilusión que todos participéis en ello. Quiero, antes de comenzar esta jornada, no puede ser de otro modo, agradecer la inmensa labor que están haciendo todos los miembros, tanto del comité científico como del comité organizador. Quiero también agradecerle muy especialmente a las presidentas de ambos comités, a Pilar García Gómez, a Sandra García Armesto, porque han preparado estas jornadas con una dedicación y con un empeño y con una innovación que se lo tengo que agradecer por siempre. Quiero también agradecerle a todos los ponentes que han aceptado participar en estas jornadas por su generosidad, por facilitarnos su tiempo. Sé que nos van a hacer reflexionar sobre cosas muy interesantes durante esta jornada y se lo quiero agradecer especialmente. También a todas las personas que habéis presentado vuestros trabajos, con los que nos vaya a enriquecer también. Y en concreto en el día de hoy quiero agradecerle de una manera especial a Vicente Ortún, a quien todos conocéis, a Belén Corbacho, la labor que sé que va a ser maravillosa de moderación de esta jornada. No puedo acabar sin también dar mi agradecimiento muy sincero a todas las entidades que están colaborando con nosotros, con la asociación y que en concreto hacen que estas jornadas sean posibles. Me refiero en concreto a Ligi, a Berenguer, Ingelheim, a Intercep, a FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, a SEPA, nuestra querida Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, a la Cátedra de Economía de Salud y Uso Racional de Medicamentos de la Universidad de Málaga y de Janssen, y como no también a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Gracias a todos vosotros por vuestras colaboraciones. Y bueno, esperamos que desde la Junta Directiva de AES estas jornadas sean un foro de debate, un foro de reflexión, que nos ofrezcan nuevos puntos de análisis. Y nada más, desearos que la disfrutéis. Muchas gracias. Voy a aplaudir yo, ya que no se oye. Bueno, pues soy Sandra García Armesto, la presidenta del comité organizador. Y me toca la enorme responsabilidad y el enorme honor de representar a todas mis compañeras del comité organizador. Voy a empezar por ahí. ¿Vale? Bueno, que estamos de estreno. No pensábamos que íbamos a llegar sinceramente hasta aquí. Carmen ha puesto un poco, ha descrito algunos de los pasos que se dieron. Bueno, nosotros como comité organizador empezamos hace 3 años casi, 2 años antes de las jornadas que tenían que haber sido y no fueron el año pasado. Y eran las jornadas XL, ¿os acordáis? Hicimos toda clase de chistes sobre lo que quería decir y no era 40º precisamente. Y sí, teníamos preparadas unas pedazos de jornadas hasta que llegó el bicho, claro. Pero bueno, la verdad es que no teníamos la menor intención de dejar de caer el espíritu. Nos ha pasado a todos, o sea, todos los que me estáis viendo sabéis perfectamente de lo que hablo. Nos hemos vuelto expertos en organizar reuniones, eventos o cualquier clase de, pues eso, de juntarse online. Pero bueno, era un reto particularmente fuerte, 2 cosas que decidimos hacer. No sé si es que hay alguien que necesita hablar o ¿sigo? Sigue, por favor. Vale. Bueno,
os hicimos un planteamiento bastante peculiar, que era, bueno, pues ya que no podemos tener unas jornadas presenciales, vamos a multiplicar las ocasiones de juntarnos. Y eso quiere decir que nos vamos a ver durante 6 meses. Fue una apuesta fuerte. La junta directiva y el comité científico estuvieron ahí al lado y entre todos nos liamos la manta a la cabeza. Esperamos sinceramente que efectivamente en este formato encontremos todos consuelo. Nunca es igual, nunca va a ser igual que vernos todos, ¿vale? Pero bueno, hemos intentado en la medida de lo posible mantener algo que nos lleve con la chispa. Hay un par de cosas que igual habéis observado. Si no lo habéis visto, os invito a que lo reviséis después de esta sesión. Hemos intentado mantener, por ejemplo, la carrera AES. Y el formato que hemos elegido, bueno, pues yendo al, digamos, el nudo del concepto, que es actividad saludable ligada a un fin altruista, ¿vale? Y una actividad no competitiva. Bueno, pues online, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues online lo que se puede hacer es un reto, ¿no? Se puede pedir que os inscribáis en Strava y se puede pedir que hagáis vuestro deporte favorito. Miraos bien los detalles. Se puede nadar, se puede patinar, se puede correr, se puede caminar. Y la idea es conseguir entre todos, reportando individualmente nuestros respectivos récords diarios, conseguir 20.216 kilómetros. 2020, 2021, perdón, y 6 meses, ¿vale? Vais a estar 6 meses corriendo la carrera AES. Creo que no va a haber un evento más memorable en los anales de nuestra asociación. Como siempre, está la opción de quien quiera simplemente contribuir, porque al final todo esto también lo hacemos, aparte de por fomentar nuestra actividad, pues por una causa solidaria. Y la causa solidaria que habíamos elegido y que hemos mantenido también en este formato es la Fundación Menudos Corazones. Supongo que muchos los conocéis. Tienen una actividad absolutamente innovadora también en sus planteamientos de acompañamiento a las familias de niños con enfermedades cardíacas. A lo mejor ya lo habéis visto, si no, por favor, os invito a que lo veáis porque es mejor resumen que cualquiera que yo pueda haceros el vídeo que hemos colgado en la parte de la web que está dedicado a la carrera. Y la otra cosa que hemos intentado hacer, también ya veis que somos cabezonas. Yo no soy aragonesa, yo soy madrileña, pero ya llevo demasiado tiempo aquí, creo que me lo han contagiado. Nos hemos empeñado en mantener el tema de tomarnos algo juntos, ¿vale? Entonces os hemos propuesto que al final de cada una de estas 6 sesiones haya algo que hemos llamado Randomized Control Drinks. Lo llamamos en inglés simplemente porque RCDs pues sonaba bien, no porque tengamos ninguna fan anglosajón. Y la idea es que, bueno, pues nos encontraremos al final de estas reuniones, quienes os queráis quedar en salas pues de unos 10 o así, pues para poder charlar como siempre hacemos, intercambiar impresiones. La invitación es que os llevéis aquello que es vuestro propio veneno, lo que más os guste beber, ¿vale? Y bueno, pues este es un poco el intento que hemos hecho. Agradecer infinitamente todo el feedback que nos habéis venido dando espontáneamente a la Secretaría, a nosotros directamente, un poco para indicarnos cuáles eran las inquietudes con los planteamientos que estábamos haciendo o cómo podíamos mejorar. Por favor, no dejéis de hacerlo, nos está sirviendo mucho. Agradecer al comité científico el enorme esfuerzo que ha hecho para rellenar esta propuesta durante 6 meses y bueno, cruzamos los dedos, esperamos que todo salga muy bien y si no sale, por favor, contádnoslo, ¿vale? No dejéis de decirlo. Y le paso la palabra a Pilar, que nos hablará un poco de contenido científico. Gracias. Cuando me propusisteis desde la Junta Directiva hace 2 años que presidiese el Comité Científico de las Jornadas XL, yo pensaba que iban a ser unas grandes jornadas de un año, como decía Sandra, ¿no? Que íbamos a montarlas gordas. Yo no sabía que lo de XL quería decir que iban a ser las jornadas que más largo iban a durar, porque las íbamos a empezar a preparar, iban a seguir. Pero bueno, creo que tengo las mejores compañeras de viaje para estas jornadas XL desde el Comité Científico, tanto por el apoyo de la Junta Directiva con Carmen como de Sandra y por el resto de
miembros del comité científico. No son las jornadas con las que habríamos soñado, porque en AES nos gusta vernos, tocarnos, sentirnos, respirarnos un poco, pero desde el comité científico, a lo que se refiere al programa científico, hemos intentado que sean lo más fieles posibles al espíritu de AES, ¿no? Entonces, cuando nosotros en el 2019, porque hemos diseñado 2 jornadas, pensamos en el esqueleto de las jornadas y cuáles eran los temas que queríamos destacar, en aquel momento lo que hicimos fue, en base a nuestra opinión, nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, centrarnos en temas que pensábamos que eran claves para el bienestar de la sociedad, pero que no estaban recibiendo la atención necesaria, ¿no? Temas que pensamos que algunos de ellos en nuestras jornadas pues, anteriores a lo mejor habían quedado un poco en segundo lugar. Se cancelaron las jornadas del 2020, ¿no? Y como habéis comentado Sandra, Carmen, pues no podíamos pasar otro año sin vernos, sin discutir, y se nos planteaba el reto de preparar un programa nuevo. Al principio pensamos, ¿no? Pero cuando nos pusimos a ver los temas, si bien las prioridades, la vida, si vemos cómo estamos ahora y cómo estábamos hace un año, ha cambiado muchísimo. Cuando nos ponemos a pensar en aquellos puntos que desde el comité científico pensamos que necesitan poner el foco, muchos siguen siendo los mismos y de hecho quizás ahora necesitan más atención de lo que necesitaban a finales del 2019, porque bien son colectivos vulnerables que se han visto más afectados por la crisis actual o que están siendo un poco eclipsados, ¿no? por el corto plazo. Entonces, un poco bajo el lema este de conciliar la inmediatez y el futuro en salud, políticas, sociales y economía, desde el comité científico lo que os proponemos es hablar algo de COVID, porque, a ver, una asociación de economía de la salud, no podemos dejar de hablar de COVID, sería un poco raro. Pero queremos hablar principalmente de otras cosas. Entonces, a lo largo de estos 6 meses, lo que os proponemos es poner el foco en un punto distinto cada mes. Entonces, la sesión de hoy, que es como yo creo que es una muy buena introducción a lo que vamos a ver en las próximas semanas, lo que vamos a hablar es sobre los efectos de la crisis actual, pero no sobre la atención y la salud del paciente COVID. O sea, vamos a hablar de COVID, pero no es poner foco en los pacientes de COVID, sino de efectos sobre otros colectivos de la sociedad, qué está pasando con los pacientes crónicos, con mujeres maltratadas, desigualdad de género, educación, economía. Hay un número infinito de otras variables que están siendo afectadas. Y lo que haremos en los próximos meses es ahondar en algunos y con la idea de proponer un debate que ofrezca una visión multi o interdisciplinar. Y para eso hemos intentado invitar a ponentes de gran nivel. O sea, yo creo que el ejemplo de los que tenemos hoy es fantástico, pero además que viniesen de distintos ámbitos, tantos de distintos ámbitos por su formación como el lugar y el cargo que desempeñan, para ver si entre todos podemos contribuir al debate, ¿no? De qué políticas necesitamos y cómo debemos irnos preparando para dar apoyo a estos colectivos en estos meses y prepararnos bien cuando salgamos de esta, que sinceramente espero que salgamos, ¿no? Para las jornadas son muy importantes los ponentes, las mesas que hemos propuesto, pero unas jornadas AES no serían unas jornadas AES sin el papel de los que contribuís, bien participando con vuestros comentarios en los debates, sino también enviando comunicaciones. El formato de este año es un poco diferente, ¿no? Y de hecho hemos 6 temas, un montón de call for abstracts que a lo mejor a algunos les ha podido resultar un poco confuso, pero la idea es daros un poquito más de tiempo para enviar abstracts sobre los temas concretos. Así que, a diferencia de otras jornadas que empiezan con el programa, ¿no? Que os sentáis y abrís vuestro programa y decís, bueno, yo sé qué es lo que voy a ver en cada mesa, en cada sesión de comunicaciones, estas jornadas las vamos a ir construyendo juntos, mes a mes, y para eso es importante que participéis. Y como queremos que sean unas jornadas, como siempre, para todos, desde el comité científico hemos recibido vuestro feedback, como decía Sandra, irnos enviando el feedback. Y lo que haremos será abrir un nuevo call for papers para que la gente pueda enviar comunicaciones relacionadas con otras temáticas,
con un conjunto de sesiones paralelas el 16 y el 17 de junio. Entonces, como no me quiero enrollar mucho más, solamente antes de darle paso a Vicente y a la primera mesa de ponencias, quiero agradecer el trabajo a mis compañeros y compañeras del científico, Belén, Manuel, Enrique, Sergio y Pilar, y ánimos con lo que nos quedan, porque nos quedan 6 meses de preparar jornadas. A la Junta Directiva, al Comité Organizador y a la Secretaría Técnica de AES por su apoyo y su paciencia con nosotros. Y sin más, os dejo con la primera mesa que plantea un debate muy, muy interesante. Así que, Vicente, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes. Ya habéis visto que las 3 presidentas, cada una en su función, científica, organizativa y AES, nos han montado una primera mesa sobre los efectos indeseados de la crisis sanitaria, social y económica. Hay 4 ponentes. El primero que hablará es Ismael Said Criado. Él es un internista que trabaja en urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Por tanto, es trinchera, pero además es investigador en el Instituto Galicia Sur, donde junto con Modesto García y Modesto Martínez y otros ha trabajado en temas de salud digital, integración, eficiencia. Él abordará el asunto del impacto no en la salud, como ha dicho Pilar, sino en la atención sanitaria, particularmente de crónicos, entendiendo que los COVID todavía no se han cronificado. Entonces, Ismael, cuando quieras. Gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Genial. Bueno, pues gracias, Vicente. Yo estoy muy agradecido de la invitación porque me parece muy interesante que juntéis distintos perfiles para poder hablar de este tema y poder participar en posibles soluciones. La tarea que me encomendáis es bastante difícil porque no se puede hacer en 10 minutos un resumen de todo lo que hemos sufrido durante este año, pero quiero dejaros un poco en esta presentación, a modo de apuntes, algunos temas que sería conveniente que tuvierais en cuenta a la hora de diseñar vuestros proyectos de análisis, de estudios, y que penséis en la visión un poco de los profesionales también, ¿no? La economía es la medición de nuestra vida, de lo que hacemos, y esto es lo que creo, en mi opinión, que hemos pasado durante este año. He dividido la charla en cuatro partes, ¿no? Primero quería hablar un poco del impacto que ha supuesto la COVID en los pacientes. Efectivamente, el hecho de tener la enfermedad es un problema agudo que supone durante un tiempo, durante 2 semanas, uno de las enfermedades peores que hemos podido entender en los últimos años. Porque no solamente supone un deterioro físico, sino que además produce muchísimo miedo por la incertidumbre del pronóstico, ¿no? Pero como la idea es centrarse en todo lo demás, tengo aquí algunas de las reflexiones que he ido haciendo estos días a la hora de preparar la charla. Es verdad que lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar en cómo han sufrido los pacientes crónicos ante un sistema sanitario totalmente saturado, ¿no? Tenemos día a día un montón de ejemplos sobre la dificultad que está teniendo la atención primaria de hacer seguimiento de pacientes crónicos, o incluso las unidades especializadas hospitalarias que no han tenido la posibilidad de ver de forma presencial a sus enfermos crónicos que suelen mantener de forma periódica, ¿no? Eso nos ha llevado a que, aunque hemos visto efectivamente pocas descompensaciones de enfermedades crónicas, cuando llegaban al hospital llegaban más evolucionadas, y es algo que nos pesa desde el punto de vista clínico. Evidentemente, la COVID es una enfermedad aguda, pero está surgiendo una nueva enfermedad que es un síndrome post-COVID que no entendemos cómo funciona y debemos empezar a estudiarlo desde una perspectiva crónica, porque muchos pacientes están sufriéndolo y no saben describir exactamente cuál es la causa y cuál es el posible tratamiento. Pero aparte de esto, vemos cómo ha afectado en temas de rehabilitación de pacientes que tenían previsto una rehabilitación después de un posible ictus, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa, y por culpa de los protocolos de atención se han tenido que disminuir ese tipo de rehabilitación.
Hemos sufrido mucho en urgencias el empeoramiento de todo lo que tiene que ver con la salud mental. Estamos viendo cómo los pacientes están aumentando la obesidad y ya hay mediciones que lo acreditan. Y los pacientes con dolor crónico tienen un peor manejo por culpa de la dificultad de acceso al sistema. Vemos como nuestras personas mayores, aparte de fallecer por culpa de la enfermedad, están perdiendo capacidad funcional y por culpa de esa pérdida de capacidad funcional también deterioran su capacidad cognitiva. Vemos, por supuesto, miles de cirugías pospuestas, que supone un empeoramiento de la calidad asistencial de los pacientes. Y el hecho de que no se pueda socializar y el hecho de que no haya actividad deportiva, pues hace que la enfermedad mental esté cada vez peor y lo veamos en los servicios de urgencias, igual que las enfermedades físicas relacionadas con el sistema osteomuscular, ¿no? Hemos visto igualmente como enfermedades tumorales vienen a urgencias mucho más tarde, que se demoran porque se han demorado muchas pruebas complementarias y eso hace que cuando un paciente tiene un síntoma sutil que es difícil de conocer, no se hacen pruebas rápidamente, el paciente no ha venido a urgencias o no ha ido a su centro de atención primaria suficientemente rápido y cuando llegan al sistema pues ya están muy evolucionados. De igual forma, los pacientes oncológicos han visto demoradas algunas quimioterapias, sesiones de quimioterapia, sesiones en consultas, y eso pues, es algo negativo que están sufriendo nuestros pacientes. Como punto positivo, os puedo decir desde la perspectiva de la trinchera que decía Vicente, estamos viendo que hay menos neumonías, hay menos infección respiratoria, los pacientes con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no están teniendo tanta agudización gracias a las mascarillas y, por supuesto, tenemos a la gripe completamente erradicada desde el inicio de la temporada. Y luego, desde el punto de vista de traumatología, cada vez que el país cierra por un confinamiento, pues se evitan traumatismos y se evitan muchas consultas banales en urgencias, que eso para nosotros como profesionales es positivo y, por supuesto, también para el paciente. En cuanto al impacto que ha tenido en la organización sanitaria, aquí tengo el listado, que no pretendo ser exhaustivo, pero es un ejemplo de un poco de las reflexiones que podemos hacer sobre el tema. Hemos sufrido un gran déficit de profesionales médicos en hospitalización para atender a los pacientes COVID y en UCI. Eso sale en los medios constantemente. Se han tenido que desplazar enfermeras y personal administrativo y hemos echado en falta esa figura de la enfermera gestora de casos para atender a los pacientes crónicos, a los pacientes más complejos que podían haber evitado que estos pacientes pudieran se hubieran descompensado. Por supuesto, hemos visto cómo nos han faltado personas dedicadas al rastreo en salud pública y todo esto nos ha llevado también a una precariedad laboral, que imagino que mis compañeros de la mesa hablarán, pero desde nuestra perspectiva ha sido sangrante. Hemos tenido una situación muy desagradable, con contratos muy precarios y que, bueno, que en el contexto en el que estábamos no creemos haberlo, que no nos lo merecemos, básicamente. Otro punto importante es que nos parece que atención primaria se ha desconectado y se ha descoordinado del resto del hospital. Vemos como ellos están saturados de trabajo, millones de tareas, incluidas la función de rastradores, pero eso ha hecho que no puedan tener la integración necesaria con los dispositivos hospitalarios y eso ha afectado mucho a la organización interna de los sistemas sanitarios. Han aumentado las listas de espera, tanto en consulta externa como en pruebas diagnósticas, e igualmente en lista de espera quirúrgica, sobre todo en aquellas cirugías que necesitan ingreso, que eran no prioritarias. Hemos sentido que los protocolos no eran claros a la hora de atender a los pacientes COVID, pero sobre todo a los pacientes, a las personas de contacto y a los familiares de los pacientes COVID. Ha habido muchísima incertidumbre en ese tema. Hemos entendido también desde la profesión médica y sanitaria que las decisiones se han tomado de forma tardía, que no estaban basadas en evidencias. Y luego, desde una perspectiva de la salud digital, que es un tema que a mí me apasiona, en el que trabajo habitualmente, hemos tenido la gran oportunidad de implementar la telemedicina y, en mi opinión, se ha hecho de forma errónea. No se ha tenido claro hasta dónde podía llegar la telemedicina, se ha entendido que una llamada telefónica
ya suponía desarrollar telemedicina cuando no debería ser así. Y hemos echado en falta también protocolos ya establecidos que tuvieran bueno, pues, el objetivo de que los pacientes crónicos tuvieran suficiente educación sanitaria en su autocuidado. En cuanto al impacto en la propia profesión que hemos sufrido, pues bueno, está claro que nos ha afectado la salud mental. Hay muchas publicaciones relacionadas con burnout. Estamos viendo cómo compañeros empeoran sus rasgos de personalidad, no siempre patológicos, pero hemos tenido más obsesiones, hay más bajas sobre ansiedad y depresión y desgraciadamente pues aumentan las adicciones y no tengo el dato, pero muy probablemente aumente el número de suicidios dentro de la profesión. Por supuesto, también nos ha afectado el hecho de que se han infectado más personal sanitario con la enfermedad, con la COVID. Además, nuestra profesión ha estado muy expuesta públicamente con todo lo que supone el hecho de que se hayan tenido que evaluar conceptos propios de la práctica clínica, como por ejemplo el hecho de ingresar en UCI, cuándo ingresa o cuándo no, una ética que tenemos totalmente asumida y entendida y que es parte de nuestra profesión y ahora se ha visto bueno, analizada a nivel público. Por otro lado, se ha incrementado mucho el concepto de los bulos en salud, que por redes sociales, gracias a las redes sociales, que ha hecho que nos tengamos que activar como profesionales sanitarios para ir desmontando bulo tras bulo y hacer un esfuerzo importante de comunicación, bueno, pues que previamente no era esperable. Los estudiantes de medicina, los residentes, han tenido una formación mucho peor, han visto canceladas sus rotaciones, nosotros, los propios médicos, hemos tenido menos formación continuada, no se ha entendido que las sesiones clínicas se podían llevar a virtual hasta hace poco. Después hemos sentido que se ha respetado poco nuestra capacitación y la experiencia tanto de médicos, enfermeras a la hora de cambiarnos de sitio de trabajo. Hemos visto oftalmólogos pasando planta COVID, hemos visto bueno, pues, enfermeras atendiendo pacientes de UCI cuando no tenían formación. Ha sido muy desagradable el hecho de que no tuviéramos un formato pues, en el que se respetara nuestras capacidades a la hora de atender. Es evidente que estamos en una crisis de pandemia, pero podría haberse previsto una mejor organización de recursos en ese sentido. Al inicio de la pandemia, los recursos materiales escaseaban, suponía un aumento de la incertidumbre brutal que bueno, pues, llevó a padecer miedo. O sea, los profesionales sanitarios hemos tenido miedo ante la pandemia por culpa de no estar adecuadamente protegidos. Afortunadamente eso mejoró y a día de hoy sentimos que estamos más protegidos, pero al principio fue desagradable. Desde el punto de vista de la teleconsulta, se han hecho esfuerzos por considerarla como un acto médico, pero el paciente sigue sin respetar el hecho de que si se llama por teléfono porque hay prevista una cita, una teleconsulta, el paciente no está dispuesto, o sea, no está preparado para esa teleconsulta, nos cogen el teléfono desde el centro comercial, no se han preparado la teleconsulta y bueno, pues es una cosa que tenemos que empezar a trabajar para mejorar la atención no presencial. Y en resumen de todo esto, pues puedo decir que la sensación que hemos tenido los profesionales es de mucho hastío, de mucha sobrecarga, muchísimo cansancio físico, sobre todo en los picos pandémicos, y mucho cansancio emocional que se va cada vez empeorando y en el punto en el que estamos ahora pues es cada vez peor, la verdad. Los compañeros dicen mucho de lo del tema de vivir al límite, ¿no? Ir al hospital, trabajar muy intensamente, ir a casa y seguir pensando en el mismo tema. Y luego, en general, desde una perspectiva de la calidad asistencial, pues en mi opinión creo que hay una sensación de abandono del paciente por parte de su médico de cabecera. Es una pena porque no es real. Los médicos de atención primaria están haciendo un esfuerzo, unas tareas impresionantes, muchísimo trabajo, mucha teleconsulta, pero el paciente no está sintiendo que se les esté, sobre todo el paciente crónico, que se le esté cuidando y eso es algo que debemos reflexionar entre todos e intentar mejorarlo. La sobrecarga asistencial evidentemente ha sido no predecible, no se podía saber cuándo venía el pico y cuando ha venido pues ha sido complicado hacer protocolos que pudieran atender esa sobrecarga.
Las teleconsultas pues, han estado mal ejecutadas y, por tanto, bueno, pues se podría haber hecho protocolos específicos y nos queda una gran tarea para poder implementar todo el tema de la teleconsulta dentro de nuestra práctica diaria y poder saber distinguir cuándo es necesaria y cuándo cuándo es necesaria una teleconsulta y cuándo es necesaria la presencial. Hemos visto cómo ha habido muy mala comunicación con los familiares de los pacientes que estaban ingresados por COVID. El aislamiento ha sido muy importante porque era parte del manejo de la COVID, pero los pacientes, o sea, los familiares esperaban fuera, habitualmente sin ninguna información. Hemos tenido los médicos que llaman por teléfono, pero con la sobrecarga no siempre éramos capaces de atender las necesidades de todos. Y bueno, sobre la marcha hemos ido aprendiendo y cada vez mejoramos esa comunicación, pero deberían establecerse unos protocolos que ayuden a mejorar ese tipo de comunicación con los familiares, ¿no? Ya que tenemos tantos canales de comunicación, deberíamos intentar usarlos. Hay que poner solución a esas agendas interminables en atención primaria porque no están cumpliendo el objetivo de cuidado de sus pacientes, por tanto necesitamos vuestra ayuda para buscar una solución en este terreno. En mi opinión, se ha aumentado mucho la variabilidad de la práctica médica porque no se ha sabido exactamente cuándo había que atender al paciente de forma presencial, cuándo no. Los pacientes han acabado en urgencias cuando tenían cualquier bueno, tema que podría haberse solucionado en otro dispositivo sanitario. Y bueno, como no sabíamos qué hacer, pues cada uno ha ido trabajando como pensaba que era lo mejor. Entonces, debemos empezar a trabajar en conjunto y ver cómo debemos protocolizar nuestra atención para disminuir esa variabilidad. Y en definitiva, sí que es verdad que ha habido un fallo en el seguimiento de los pacientes crónicos. Ya no tenemos la perspectiva de prevención. Ahora los pacientes que se agudizan vienen al hospital, pero el médico de familia no ha tenido la posibilidad de hacer unas tareas adecuadas de medicina comunitaria, que es parte de las tareas que tiene el médico de atención primaria. Y eso pues, nos va a costar una ola que llaman la cuarta ola que hablaban, pero que nos supondrá pues, empeoramiento de los pacientes crónicos y mayores fallecimientos, incluso cuando la COVID esté controlada. Y nada, esta es alguna bibliografía interesante a la hora de ver el impacto que ha tenido a nivel clínico todas las patologías, algunas patologías que no son COVID, que es bueno, pues muy interesante, pero que seguro que van surgiendo otros estudios en los próximos años seguramente. Y nada, vuelvo a agradecer muchísimo la invitación y nada, encantado de debatir con vosotros. Bueno, pues muchas gracias, Ismael. Sí, muchas gracias, Ismael. En el debate ya discutiremos si esto del cambio de puestos y tareas tiene algún aspecto positivo, pero de momento demos paso a la segunda ponente, que es Gemma Zamarro. Es una doctorada en España, en el CENFI, con una carrera internacional, primero en Europa, en Tilburg, y después en Estados Unidos, en la RAN, en la Universidad de California del Sur, y ahora tiene una cátedra dotada en el Departamento de Reforma Educativa de la Universidad de Arkansas. 7 horas menos, ella nos hablará del efecto desigual del cierre de colegios. Muchas gracias, Vicente. Una de las cosas positivas, porque yo creo que esta sesión es un poco negativa, entonces una de las cosas positivas es ser capaz de atender una conferencia en España desde aquí, en el medio del curso académico. Entonces, muchas gracias por invitarme. Yo soy economista y mis temas principales de investigación son la economía de la educación y laboral, y es desde esa perspectiva que hoy quiero hablar de los efectos indeseados del cierre de colegios durante esta crisis. Como ya todos sabemos, porque todos lo hemos vivido, esta crisis está afectando enormemente a las familias de todo el mundo. No solo porque la tasa de desempleo ha aumentado de forma dramática en muchos países, mucha gente ha perdido su empleo, pero incluso aquellos que mantienen su empleo, hemos visto que para muchos de nosotros que
que no tenemos que trabajar fuera de casa. Nuestra vida también ha cambiado mucho con el requisito de tener que trabajar desde casa, al mismo tiempo que los colegios y guarderías han cerrado en muchos sitios. Vimos cómo cerraron casi de manera universal alrededor de marzo del 2020 para intentar contener la expansión del virus, y desde entonces lo que hemos visto es que en algunos países sí que han vuelto a abrir sus puertas. Mantuvieron cerrados la mayor parte del curso académico hasta el final en muchos países, pero en este nuevo curso académico sí que en algunos países han abierto, pero no en todos. E incluso hay lugares donde los colegios han abierto y han tenido que cerrar. Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo vemos, y también lo estamos viendo principalmente en Europa, con colegios, por ejemplo, en Holanda están cerrados, en Alemania están cerrados, en Inglaterra están cerrados. Aquí es una foto mía, aquí ya veis cómo he estado trabajando últimamente, que tengo 2 hijos y este es con mi hija aquí, las dos, ella haciendo el colegio y yo intentando trabajar. Si miramos así datos globales, UNICEF estima que más de 130 millones de niños de todo el mundo están afectados por el cierre del colegio, y esto lo miré con datos de ahora de principios de enero. Entonces, esto está afectando a muchos niños en muchos lugares. Yo voy a centrarme un poquito más del caso que conozco más, que es el de Estados Unidos, donde yo vivo, y os voy a contar un poquito la situación aquí. Pues aquí la verdad es que cada estado, incluso dentro de cada estado, cada distrito escolar toma sus propias decisiones, y las decisiones han sido muy variadas. Se estima que hay alrededor del 17% de los distritos escolares de Estados Unidos que están abiertos para clases en persona. Entonces, no son muchos. La mayoría, 51%, ofrecen clases de modo híbrido, de manera que los niños a lo mejor van al colegio 2 días en un grupo reducido, y 3 días lo hacen en casa, y luego otros 2 días va un segundo grupo. Y el 24% no ofrece clases en persona desde marzo, y han estado dando clases online. Como veis en estos mapas de aquí, el mapa que está aquí a la derecha en moradito te enseña dónde están abiertos los colegios para clases en persona. Cuanto más oscuro, quiere decir que hay una mayor proporción de aprendizaje en persona. Y como veis aquí en la parte de arriba, a la derecha, esta es la tasa de contagios, de número de casos de COVID por cada 100.000 habitantes. Y como veis, ¿dónde están más los colegios abiertos? Aquí en el centro del país no está tan relacionado con el número de casos. Y lo que vemos aquí abajo es que sí que parece mucho más relacionado con una decisión política. No sé, lo podéis mirar así con vuestros ojos, pero veis que donde está más oscurito aquí en morado coincide mucho con los estados donde votan más republicano, y los colegios están mucho más cerrados en estados que son más demócratas. Entonces hay esta sensación de que esta decisión ha sido muy política y no se ha centrado tanto en la incidencia del virus. Y incluso cuando los colegios están abiertos en persona, muchas veces los distritos ofrecen distintas alternativas a los padres, y los colegios están ofreciendo muchas veces hasta 3 modos, y la familia tiene la última decisión de cómo manda a sus hijos al colegio. Entonces está poniendo mucho el peso de esta decisión en las familias. Entonces, cuando miramos desde el punto de vista de la familia, ¿qué está pasando? Vemos que una mayoría, que incluso aunque se está ofreciendo en persona, una mayoría de padres tienen a sus hijos atendiendo el colegio de forma virtual, ya sea totalmente virtual o de esta forma híbrida que hacen 3 días en casa virtual y 2 días en el colegio. Entonces, el 61% de las familias hacen algún tipo de experiencia virtual de aprendizaje. Sin embargo, cuando miramos según la etnia, hay diferencias muy importantes. Si miramos a familias de origen blanco, el 54% declara que sus hijos atienden el colegio de forma virtual o híbrida. Pero cuando miramos a padres hispanos, de esa proporción es 72%, que es mucho más alta, y el 68% de afroamericanos. Entonces existe esta preocupación de que no todos tienen acceso al mismo tipo de experiencias educativas, y se entiende que la educación online es de menor calidad que la educación en persona, sobre todo para niños de educación primaria.
Entonces existe esta preocupación por el efecto desigual en el rendimiento educativo y la evidencia que ha salido hasta ahora sugiere eso, que haya habido un decaimiento del rendimiento educativo en los niños desde el primer cierre de colegios y que además ha sido muy desigual. A mí me gusta este gráfico de aquí. CERN es un programa de matemáticas que usan, que es un programa en internet online que usan muchos colegios aquí de Estados Unidos. Y este gráfico nos enseña el número de lecciones, esos badges, cuando completan una lección tienen como un premio. Y entonces este es el número de lecciones que consiguen los niños por nivel de renta de la familia. Y vemos que hasta marzo, cuando los colegios estaban abiertos, no había diferencias según la renta. Cuando los colegios tuvieron que abrir, todos los niños bajaron, pero la bajada fue mucho mayor para las familias de baja renta e incluso para las familias de alta renta mejoraron y subieron, creando con la posibilidad de crear grandes diferencias por renta. También existe preocupación por la salud mental de los niños. Se están viendo en datos, no hay muchos datos todavía, pero los que están saliendo la verdad es que son preocupantes. Usando datos del Departamento de Urgencias en hospitales de Estados Unidos, existe este trabajo que concluye que cuando compararon la proporción de visitas de niños con alguna referencia a problemas de salud mental del 2020 con las del 2019, observaron que había un crecimiento del 24% para niños de 5 a 11 años y del 31% para niños de 12 y 17 años. Y de manera anecdótica también hemos visto que algunos distritos escolares, por ejemplo, Clark County en Las Vegas, esta semana ha anunciado que van a abrir otra vez sus colegios para que los niños puedan ir en persona porque han visto un crecimiento de la tasa de suicidio de sus estudiantes. Ha habido diversos casos y están muy preocupados, sobre todo porque aquí en Estados Unidos los servicios a los niños se hace mucho a través de los colegios. Entonces existe esta preocupación de que hay una falta de servicios emocionales de los niños por no poder ir al colegio en algunos, sobre todo para niños que tienen poco acceso de otra manera. Luego, para terminar, también quiero comentar que el cierre de los colegios no solo afecta a los niños, pero también está afectando de manera desproporcionada a los padres y sobre todo a las madres trabajadoras. Este es un trabajo mío que he estado haciendo con datos de Estados Unidos y vemos que las madres que viven en pareja acarrean una mayor carga del cuidado de sus hijos que los padres durante este cierre de colegios. Aquí tengo datos de octubre y vemos que en mi trabajo miramos también datos de primavera, alrededor de abril, mayo. Pues en abril, mayo vemos que 1 de cada 3 madres trabajadoras dicen que ellas son la única persona en la familia que se hace cargo de manera principal de sus hijos. Y eso compara con 1 de cada 10 padres. Cuando miramos ahora en octubre, vemos que ahora la situación no ha cambiado mucho, es incluso un poquito peor. Ahora vemos 1 de cada 2 madres dice que ella es la única que se encarga del cuidado de los hijos y del apoyo escolar y compara con la misma proporción de padres, 1 de cada 10 padres. Y como consecuencia lo que vemos es que esta división desigual del cuidado de los niños está asociada con una mayor reducción de horas de trabajo para las madres que para los padres. Y una mayor probabilidad de dejar el empleo y si pierden el empleo, una menor probabilidad de recuperarse. Y ya por último también miramos a salud mental y en este gráfico de aquí lo que tengo es la evaluación de la salud mental. Esto es, según ellos, entonces ellos lo dicen en una encuesta y aquí lo que tenemos es la proporción que declara que tiene por lo menos algunos síntomas medios o graves de ansiedad o depresión, y esta es la proporción, y está aquí representada, la roja es para madres con hijos, la naranja es mujeres sin hijos, luego tenemos la azul clarita es los hombres sin hijos y la azul más oscura es los hombres con hijos. Lo primero que observamos es que existe una nueva brecha que apareció aquí en abril cuando comparamos mujeres con hijos con mujeres sin hijos. Hubo un gran salto para todos en abril en lo que es estrés psicológico.
Y desde entonces sí que se ha ido recuperando y esa brecha se ha ido cerrando, pero todavía existe una gran diferencia entre las mujeres con hijos y los padres sin hijos, mucho mayor. La diferencia entre madres y padres es mucho mayor que entre mujeres sin hijos y hombres sin hijos. Por lo que concluimos que sí que ha afectado al estrés psicológico, sobre todo de las madres, y cuando miramos un poco más vemos que este efecto de aquí, este salto tan grande, se deriva mucho de madres de niños pequeños, de niños de edad escolar primaria o guardería más pequeños. Así que esta es más o menos mi presentación, que quería mostraros cómo por la pandemia ha habido esta consecuencia de cierre de colegios que ha afectado no solo a los niños, sino también a las familias, sobre todo a las madres trabajadoras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Está muy claro. Ahora el tercer ponente, la tercera ponente es también economista, es también catedrática, pero ha cruzado el Atlántico en un sentido diferente al de Gemma. Almudena se doctoró en la colina de Brown University en Rhode Island. Empezó trabajando en Estados Unidos en la oficina presupuestaria del Congreso y después volvió a Europa, al Reino Unido, y ahí ha estado pues, en Essex, en Oxford, en Queen Mary, y ahora ella es catedrática de Economía y Políticas Públicas en el Imperial College de Londres. Tiene un título nobiliario, que es el haber conseguido una Consolidator Grant, la viene disfrutando desde el año 2018, me parece, y participa en diversos centros de investigación, entre ellos el Institute of Labor Economics de Alemania. Almudena, cuando quieras. Micrófono. Ya estoy. Bueno, muchas gracias, Vicente, por esta introducción tan generosa y es un placer estar aquí hoy. Mi presentación hoy tiene un poquito de solapación con la de Gemma por el tema que bueno, queríais que tratara, que es cómo la brecha de género ha sido afectada por esta pandemia. Entonces intentaré, bueno, pues hacer un poco de resumen de todo el esfuerzo de investigación que he hecho desde que empezó la pandemia en marzo, con diferentes equipos de investigación en todo el mundo, de hecho. Entonces, bueno, esta presentación la quería dividir en dos partes. La primera se va a centrar sobre todo en el mercado laboral y obviamente para explicar el efecto que esta pandemia está teniendo sobre las mujeres en relación a los hombres en el mercado de trabajo, pues obviamente hay que ver cómo está afectando a las mujeres dentro de casa, ¿no? Y esto es un poquito lo que ha venido explicando Gemma. Lo que sí que hay que decir es que esta crisis, que es una crisis económica obviamente también, está teniendo un efecto en cuanto a lo que es la brecha de género diferente a lo que normalmente los economistas estamos acostumbrados a ver en otras crisis económicas, por dos motivos. Uno, porque el shock a la demanda es diferente. Los sectores que han sido afectados en esta crisis son sectores que están, donde las mujeres están presentes de una manera muy importante, más que los hombres. Estos son los sectores de la educación y sectores de sanidad. Pero también, y esto es diferente a otras crisis, es que ha habido un shock a la oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque todo este cierre de colegios que ha sucedido en muchos países, afortunadamente en España ahora mismo los colegios están abiertos, en Inglaterra, que es donde yo vivo actualmente, no. Y eso está teniendo, como Gemma ha explicado anteriormente, un efecto desigual para mujeres y para hombres, que se está viendo en el mercado de trabajo. Para daros unos números de cómo se está viviendo el efecto de COVID en la brecha laboral,
En Estados Unidos, mientras que en febrero del 2020 hombres y mujeres compartían más o menos trabajos por igual, en diciembre las mujeres tenían 900.000 trabajos menos que los hombres, ¿no? O sea que vemos ya efectos sobre las mujeres diferenciales al de los hombres. Hoy salían los datos de la EPA, no he podido analizarlos todavía a nivel de la encuesta de población activa en España, pero bueno, datos de altas de la seguridad social en España, lo estaba mirando el otro día y parece que no ha habido tanto efecto diferencial en España. Hay una bajada de un 2% en las altas para hombres y 1,8% para las mujeres. Por supuesto, la situación en España es muy diferente a la de Estados Unidos. Como Gemma apuntaba, en Estados Unidos hay colegios cerrados, en España no. En España hay un ERTE y una economía de bienestar. En Estados Unidos el Estado no ha tenido estas políticas de soporte al empleo tan grandes como en Europa. Y yo creo que también es necesario tomar una pausa y pensar realmente por qué estamos interesados en el tema de género y en la brecha de género en particular, y por qué es importante que las políticas económicas se fijen en esto. Por supuesto, para algunos puede ser un tema de equidad, y para mí desde luego que lo es. Pero sobre todo es un tema de eficiencia económica, es un tema de productividad y crecimiento económico, es un tema de que si una economía y un país no está aprovechando el talento que tiene, eso va a tener una repercusión en las posibilidades de crecimiento de ese país. Y hay algunos estudios que estiman que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo incrementó el PIB entre un 20 y un 40%. Entonces, bueno, no es un tema solamente de equidad, pero realmente es un tema de crecimiento. Bueno, hay estudios para España y bueno, el de Gemma era Estados Unidos. En España, Libertad González y Lidia Ferré tienen un documento de trabajo donde veían cómo esa la división del trabajo doméstico y el cuidado de los niños se ha repartido. En España, ya lo ha dicho Gemma, es muy desigual. Los hombres en España parecen haber estado, bueno, aquí tenemos el gráfico que he reproducido de su trabajo. Tenemos las compras, es la única actividad doméstica donde los hombres superan a las mujeres durante el confinamiento. Esto es lo que pasa en España. Yo he hecho varios trabajos con diferentes encuestas, uno de ellos es con Sarah Smith, donde entrevistábamos a 4.000 y algo parejas, padres, durante el confinamiento, y lo que vemos es que bueno, las madres están dedicando como 30 horas semanales, los padres pues más o menos 15. Lo que nos interesaba ver de este trabajo era si había alguna esperanza para una división del trabajo doméstico más igual, que pudiera ser una nota positiva después del COVID. Y lo que veíamos es que, bueno, sí, había ese extra tiempo dedicado a las tareas domésticas y al cuidado de los niños. Se había repartido de una forma un poquito más igual al principio del confinamiento. Pero es algo muy marginal, y lo que sí que es interesante, que es lo que enseña este gráfico, es que mientras en los hombres sí que se ve una clara relación entre su posición en el mercado de trabajo y el tiempo que dedican a las labores domésticas o al cuidado de los niños, si no están trabajando, si están en un ERTE, no dedican más tiempo, es lo que vemos en el gráfico de la derecha. Para las mujeres no existe esta relación. Las mujeres siguen dedicando mucho tiempo independientemente de su situación laboral. Lo cual es una de cal y otra de arena, ¿no? Las mujeres seguimos haciendo mucha parte del trabajo doméstico y no parece que esté cambiando demasiado. Otra encuesta que he realizado durante este tiempo es una encuesta de uso del tiempo, donde preguntábamos a las personas qué estaban haciendo durante las 24 horas del día.
Lo que se ve aquí, por ejemplo, abajo, con el leisure, sería el ocio, se ve que está muy concentrado al final del día, tanto para hombres como para mujeres, para madres y para padres. Esto fue durante el confinamiento también en Inglaterra. Pero cuando vemos, por ejemplo, labores domésticas y labores de cuidado de niños, se ve que está muy concentrado durante el día, durante los periodos en los que también se está trabajando, ¿no? Esto, por supuesto, mucho más para las mujeres que para los hombres, y estas interrupciones en el mercado mientras estás trabajando, bueno, pues se han demostrado que tienen efecto sobre los salarios, tanto presentes como futuros, ¿no? Bueno, voy a pasar esto por cuestión del tiempo. El último papel que quiero presentar es un papel con Catalina Muedo en California, Marina Morales y Miriam Marcén, donde miramos el efecto causal del cierre de colegios en Estados Unidos, un poquito lo que Gemma ha hecho con datos que ella ha recolectado. Lo hicimos con los datos del Current Population Survey, que es una encuesta representativa. Y lo bueno de Estados Unidos es que los datos son microdatos a nivel de los individuos, con lo cual se puede mirar a diferentes grupos de la población. Bueno, lo que se ve aquí, miramos hasta junio, y es lo que presentamos, por ejemplo, si miramos a la línea verde, a la izquierda están los hombres, a la derecha las mujeres, y se ven ya en lo que es el cambio en el tiempo, esa gran disminución de las horas trabajadas, que es lo que representaría la línea verde, ¿no? Pero hasta qué punto esto está venido o viene por razones de otras políticas que se estaban llevando a cabo, por razones de cierre de negocios, por ejemplo, y pérdidas de empleo por ese canal, o por la necesidad de afrontar esas demandas de tiempo dentro del hogar, ¿no? Entonces lo que hacemos es, tenemos datos sobre el cierre de colegios, del Education Week, a nivel de distrito educativo. Claro, obviamente nos queremos asegurar de que lo que estamos estimando son efectos causales, porque las correlaciones no nos ayudan nada para el diseño de políticas económicas. Comprobamos que el cierre de colegios no está correlacionado con la tasa de participación femenina, y también tenemos en cuenta otro tipo de medidas de distanciamiento social que se llevaron a cabo durante este periodo. Lo que encontramos es que, como Gemma bien ha dicho, las madres experimentan una reducción de horas trabajadas mucho mayores que los padres. En este primer periodo no encontramos efectos sobre el empleo de los cierres de colegio, pero sí de las otras medidas. Esto es de esperar porque era todavía muy a corto plazo lo que estábamos midiendo. Y lo que sí que se ve, y esto es lo bueno de tener datos a nivel individual, es que esto afecta sobre todo a las mujeres que no pueden teletrabajar. No afecta si hay un adulto en la casa o si hay niños mayores que pueden ayudar, con lo cual sí que nos da una idea de lo que del mecanismo que está dando lugar a esta reducción en las horas de trabajo. Bueno, quería también muy brevemente hablar un poco del comportamiento social y COVID en el Centro para la Investigación del Tiempo, que es que yo dirijo. Hemos desarrollado una herramienta online que pongo aquí en un momentito, donde las personas van diciendo lo que están haciendo durante las 24 horas del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, seleccionan, pues estamos desayunando, y van diciendo a qué hora eso pasa, ¿no? Cuando lo han terminado, pues se les pregunta si estaban haciendo alguna actividad más, con quién estaban y dónde estaban. Bueno, paramos este vídeo. Y lo que hemos hecho es mirar a ver, una de las cosas que estamos haciendo es mirar a ver cómo las mujeres y los hombres gastan su tiempo y cómo eso está relacionado con los riesgos de contagio.
Sabemos que los riesgos de contagio dependen del tipo de actividad, si es dentro o fuera de casa, y depende de las personas con las que estés. Hacemos una categorización de riesgos dependiendo de la presencia de otros alrededor, dependiendo de dónde estás, si es fuera o dentro, dependiendo del tipo de actividad que estás haciendo. Lo verde sería poco riesgo, lo amarillo un poquito más, lo naranja y lo rojo, actividades de mucho riesgo. Y lo que vemos es que, bueno, en Inglaterra, en el 2016 tenemos los datos, los primeros datos que recolectamos. En junio estábamos confinados y en agosto no estábamos confinados. Entonces se ve claramente que durante el confinamiento el poco riesgo aumentó porque la gente estaba sobre todo dentro de casa. No se ven muchas diferencias entre hombres y mujeres. A la izquierda sería la M, son los hombres, la F son las mujeres. No se ve una diferencia diferencial, aunque sí que se ve que las mujeres realizan actividades más bien de bajo riesgo de contagio, ¿no? Pero bueno, esto es en lo que estamos trabajando ahora y esperamos poder informar las políticas de confinamiento y las diferencias de género que se observan en cuanto a las reacciones a COVID. Y creo que voy a parar aquí. Muchas gracias. Bueno, espléndido, Almudena. Cuando vea la pantalla, empiezo. Está Almudena compartiendo. Ahora, bueno, muchas gracias, Almudena. Ya habéis visto que a Ismael le han llegado 2 preguntas. Recomiendo a todos los participantes que hagáis preguntas a Gemma, a Almudena, utilizando el chat. Esas serán las que se contestarán primero. Por cierto, Ismael, que sepas que Patricia Triunfo es una economista muy destacada de la Universidad República en Montevideo, país que este año 2020 ha vuelto a destacar en ciencia y en gestión. Y también te ha hecho una pregunta Pilar Pinilla, que es asesora científica del NAES y miembro de la Junta de Gobierno de AES. A continuación le toca hablar a José Ignacio Conde Ruiz. Él hablará del impacto de la crisis en el mercado laboral. El doctorado, arrancando el doctorado, él lo hizo en la Carlos III, es profesor de análisis económico en la Complutense, subdirector de FEDEA, profesor asociado de SADE, fue director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno en Moncloa durante 2 años, estuvo en los comités asesores de la reforma de las pensiones del 2011 y del 2013, aquí donde se introdujo el factor de sostenibilidad. Y claro, después de hablar de Gemma y Almudena, ya saben, las mujeres son más guerreras. En AES, al menos, las mujeres son las componentes de la Armada, los hombres están más en retaguardia. Nacho viajó también mucho y especialmente lo hace también mucho por vías electromagnéticas y por cable, porque cada vez que abres la tele lo ves más que a Salvador Peiró. Entonces, nada, cuando quieras, Nacho. No sé si eso último es positivo o negativo, pero muchas gracias, Vicente, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a participar en estas jornadas y en este debate con tan buenos ponentes. Bueno, a mí me ha tocado terminar un poco el panel y voy a tratar un poco de hablar de la situación en el mercado de trabajo en España. Primero, no sé si puedo pasarlas yo. Sí. Bueno, primero, simplemente cuando voy a hablar un poco de la perspectiva también un poco más macro, porque nosotros aquí en España no tenemos la suerte, ¿no?, que como ha mostrado Almudena, de otras bases de datos mucho mejores en ese sentido que hay en otros países. En España esperemos que en breve pues, podamos contar con algo parecido. Lo cierto es que por ahora no tenemos esta ventaja. Lo cierto es que cuando uno analiza la situación económica, digamos que va claramente en paralelo con la evolución de la pandemia. Es decir, como economista, cuando tienes que analizar la situación económica, si no me dicen cómo va a ir la situación de la pandemia, yo no puedo decir cómo va a ir la situación económica. Y es que la incertidumbre en la pandemia, sobre la pandemia y la evolución sobre el sistema sanitario, pues se traslada prácticamente 1 a 1 esa incertidumbre sobre la economía, ¿no? Y esto hace pues que sea imposible que la economía pueda funcionar si no está solucionado el tema sanitario, ¿no? Como un poco parece obvio, ¿no?
yo creo que el mercado laboral en España es un mercado laboral que yo creo que la estructura y la característica que tiene un poco se va a ver claramente en lo que ha sucedido qué implicaciones ha tenido en lo que ha sucedido durante este año de pandemia, ¿no? Es un mercado laboral dual del libro de texto, ¿no? Donde hay un porcentaje, hasta un tercio de trabajadores temporales, con contratos muy precarios, con muchísima, pues con contratos súper cortos, y luego 2/3 del mercado laboral, por así decir, con contratos indefinidos, estoy hablando de los asalariados. Y una característica que ha estado ocurriendo, y no sé si es debida al cambio de la tecnología, que quizás ahora sea más fácil crear y destruir, crear y extinguir contratos, lo cierto es que se ha disparado de una forma increíble los contratos de muy corta duración. Puedo imaginar perfectamente lo que nos ha contado Ismael, que ha podido ocurrir en el sistema sanitario absolutamente injusto, ¿no? En el peor año probablemente, y que tengan que estar con estas cosas, pero es algo que es prácticamente generalizado en toda la economía. Yo creo que esto, el gran Forges ya lo explicaba hace unos años, ¿no? Que con esta viñeta, ¿no? Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos, ¿no? Casi estamos yendo a este nivel. Bueno, nosotros en un proyecto de investigación con Luis Puig, Manu García y Jesús Ruiz, lo que hemos hecho es aprovechar una metodología que habíamos visto, ¿no? Ya en el año 2018-2019, porque España es un mercado laboral que simplemente analizando lo que ocurre a nivel diario con las altas y las bajas a la seguridad social, ya te quedas bastante choqueado y nos dimos cuenta que esto aportaba mucha información. Básicamente, un poco para que nos hagamos idea, es que simplemente en el año 2019, porque es un año normal, que no es un año de pandemia, estamos hablando prácticamente que tenemos 19 millones de trabajadores, se producían en el mismo año 27 millones de altas y 27 millones de bajas a la seguridad social en el mismo año, ¿no? Prácticamente como si se renovara 1,5 todos los trabajadores. Evidentemente todos estos contratos se concentran en los trabajadores precarios o trabajadores bueno, con contratos temporales, ¿no? Y lo que se observa es que es una economía, nosotros lo llamamos la economía del calendario, es decir, que muchos contratos, pues hacen contratos que duran un año, otros duran un mes, se contratan al principio de mes para despedir a final de mes, otros se contratan el lunes para despedirlos el viernes, otros se contratan el sábado, es decir, los lunes pues se observa el doble. Se producen el doble de altas como de bajas, porque el lunes se registran, no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero la idea es que el lunes pues, se registran las altas para esa semana y todas las bajas que se produjeron durante el fin de semana y también las altas del fin de semana que se registran los lunes. Y claro, cuando te encuentras con que un mes coincide el final del mes con lunes o viernes, todo se amplifica, ¿no? No voy a poner ejemplos, pero se encontraría días en los que se destruyen en un solo día 500.000 empleos, 500.000 de empleos, simplemente porque ha coincidido el viernes con el final del mes, ¿no? Entonces, cuando empezó, esto que nos ha permitido ver lo que ha pasado hacer un seguimiento en tiempo real casi, aunque es verdad que no teníamos la información, simplemente usando esta estadística de entender lo que ha pasado, ¿no? Durante esta crisis, y se ve claramente, voy a tratar de explicar aquí brevemente, ¿no? La primera fase es la del gran confinamiento. El gráfico que tenéis aquí de puntos, en el punto rojo tenéis las altas a la seguridad social, digamos, no voy a poner las bajas, pero había un gráfico similar para las bajas que se producía en los últimos años, 2013, 2014, y en rojo tenéis los puntos del año de marzo de 2020, ¿no? Como podéis ver, empezamos el mes de marzo pues con unas altas muy grandes, lo cual quiere decir que la economía estaba creciendo, ¿no? De hecho, vemos como los primeros días estabas por encima de los años previos, lo cual quiere decir que se estaba creando más empleo que otros años, pero tan pronto como empezaron a haber medidas de que iba a haber confinamientos y recordamos la segunda semana, pues ya se anunció que se cerraban los colegios, etcétera, pues ya pasamos a tener las altas más bajas de la serie histórica. Lo cual, lo que quiere decir que lo que ocurrió directamente es que no fue necesario despedir a los trabajadores. Básicamente, lo que ocurrió a partir del 11 de marzo es que esos trabajadores que se les da de alta el lunes para despedirlos el viernes, ya no se les volvía a dar de alta el siguiente lunes. Las altas cayeron en picadas, por lo tanto, todos los trabajadores temporales de corta duración se fueron a la calle. Estamos hablando de más de 1,5 millones de trabajadores, simplemente porque no hizo falta despedirlos, simplemente no se les renovó. En ese caso, para estos trabajadores, en ese momento se introdujo una prestación extraordinaria de
una prestación extraordinaria de desempleo, ¿no? Porque muchos de ellos no habían acumulado derechos, etcétera, ¿no? Los trabajadores indefinidos, como ya habéis apuntado, pues se pudieron proteger con los ERTEs, que son los expedientes de regulación de empleo temporal, hasta 3,5 millones. Los trabajadores autónomos, digamos que bueno, pues casi 1,5 millones también pudieron acogerse a esta protección, ¿no? De tal forma que los que quedaban plenamente desprotegidos y fueron los que generaron toda la destrucción de empleo que se produjo durante la primera fase fueron los trabajadores temporales. A medida que se iba acabando el fin del estado de alarma, lo que estaba ocurriendo es que poco a poco la actividad iba empezando y según iba empezando la actividad, pues digamos que se empezaban a contratar no los trabajadores indefinidos, porque estando en ERTE sigues en alta de la Seguridad Social y por lo tanto la característica no cambia tu condición, pero sí que empezamos a ver como las altas a lo largo del verano, si veis aquí, cada mes iba superando lo anterior. ¿Y esto por qué es debido? Esto es debido a que lo que está ocurriendo es que al desescalar el ERTE, aunque ese trabajador no cambia la condición estadísticamente, pero es una señal de que se está activando esa actividad y en España cada vez que una actividad empieza a aumentar, en paralelo se aumenta la contratación temporal. Es como que hay una elasticidad, ¿no? En cuanto aumenta la actividad, también aumenta la contratación temporal porque, como hemos dicho, en nuestro mercado laboral es completamente generalizada, ¿no? Los contratos temporales que van en paralelo con la actividad y, por lo tanto, cada vez, en la medida en que los trabajadores en ERTE salían y empezaban a trabajar, eso quiere decir que la actividad estaba aumentando y entonces quiere decir que se contrataban los temporales y esto nos permitía pues, que durante esos meses el empleo iba creciendo y se iba recuperando. ¿Qué pasa? Que en septiembre llegó lo que sería la segunda ola y aquí se ve claramente, esto sería el gráfico de los ERTEs, cómo suben mucho y cómo se van desescalando. Cuando se desescala en los ERTEs, salen los trabajadores, aumenta la contratación temporal y ya en la tercera fase, con la llegada de la segunda ola, septiembre, octubre, noviembre, pues ya prácticamente pues, se para la actividad, se queda más o menos frenada, no empeora, pero ya digamos que se frena también la contratación temporal y lo que se observa en el balance, bueno, lo que se observa en el balance del año, pero digamos que lo voy a comentar en un momento, lo que ocurre es que tendríamos aquí, por así decir, perdonar que voy a resumir un poco las fases, el gran confinamiento, una gran caída muy importante. Estos serían los afiliados en alta diaria para el año 2020, una caída muy importante al principio, gran confinamiento, todos los contratos temporales, los indefinidos protegidos en los ERTE, igual que los autónomos. Durante el verano y cuando se quita el estado de alarma va subiendo la contratación, todos los temporales, se recuperan unos cuantos. La segunda, luego aparece la tercera fase, que es la segunda ola, que parece estable, y ahora estamos todos con la incertidumbre de la tercera ola, que ahora mismo no sabemos, y con eso terminaría cuando reflexione sobre ello esta intervención, ¿no? Pero lo que sí que vemos es que lo que ha ocurrido durante el año pasado, el año de pandemia, es que si bien los ERTEs han ayudado a sostener el empleo, yo creo que esto es inevitable, es indudable, quiero decir, porque digamos que si por primera vez quiero recordar que el PIB, que mañana sacarán las cifras de PIB en España, seguramente el PIB va a haber caído hasta 3 veces más de lo que ha caído el empleo, y esto es gracias a estos mecanismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los trabajadores temporales no se han podido proteger y tanto si miro afiliados medios o miro EPA, pues prácticamente la gran mayoría de la destrucción de empleo se ha centrado en los trabajadores temporales. Y luego también es bastante curioso, es verdad que en España no se ven grandes diferencias en cuanto al género, pero bueno, teniendo en cuenta que normalmente siempre caen mucho los hombres, el hecho de que hayan caído igual, y hay que decir que ha sido más intensa que otras crisis, ¿no? Para las mujeres, lo que sí que sorprende es cómo ha caído el empleo y la ocupación de los trabajadores más jóvenes. Aquí tienes el gráfico de los menores de 25 años y la verdad que se llevan gran parte de la caída, ¿no? Y digamos que nos estamos enfrentando ahora a la tercera ola. Es verdad que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar. El dato que, por lo que dice nuestro ministro de Seguridad Social, que le gusta poner los datos en el Twitter en lugar de distribuirlo a los investigadores, pero bueno, por lo que va diciendo por ahí, pues parece que el mes de enero en afiliados no va a ir tan mal para lo que uno esperaría de una tercera ola que está siendo tan dramática, ¿no? Es decir, de alguna forma estaría por ver. Pero digamos que los retos a los que nos vamos a encontrar desde esta tercera ola, que sabemos cómo va a terminar todo, esto termina el día que seamos capaces de, vosotros lo sabéis mejor que yo, de inocular, ¿no? Las vacunas. Tenemos las vacunas funcionan y ahora pues se trata de ponérselas, producirlas primero, que no llego a entender por qué este retraso, pero digamos producirlas primero y luego inocularlas al 70% de la población y ese día pues acabará esta pesadilla, ¿no? Al principio
se hablaba de que esta pandemia era muy similar a una guerra, el efecto sobre la economía, pues aquí, cuando estás en guerra, pues todos los recursos no esenciales se tienen que destinar a hacer armamento, y en este caso el armamento son las vacunas, y luego todas las fuerzas tienen que dedicarse a combatirlo, y aquí es a vacunarte, ¿no? Pero digamos que en cuanto seamos capaces de acortar ese periodo a nivel global, pues claro, el impacto sobre la economía y sobre la salud y sobre todo, pues será grandísimo, ¿no? Los riesgos a los que nos enfrentamos hasta que alcancemos la normalidad, el primero es que todavía hay trabajadores que están en ERTES, 750.000, y si cojo los autónomos que todavía están con la prestación, más de 1.100.000 están de alguna forma sostenidos, ¿no?, por estos mecanismos. Digamos que hay que evitar que los ERTES se conviertan en ERES, ¿no? Esto quiere decir, pues, que se acaben despidiendo los trabajadores porque las empresas, pues, han dejado de ser viables, y por lo tanto, pues al final no van a poder reincorporar a estos trabajadores, ¿no? Y este es un poco el reto de política económica que hay ahora mismo. El objetivo sigue siendo el mismo que había al principio, es decir, conseguir que sobreviva el mayor porcentaje de empresas viables, y para esto, pues yo creo que quizás ha llegado el momento, que en España se ha usado menos y mucho menos que en otros países europeos, de en vez de usar créditos para ayudar, deberíamos empezar a introducir ayudas directas, porque las empresas ya han recibido la primera ayuda, que tiene sentido, ¿no?, ayudar primero vía créditos cuando piensas que la crisis va a ser más corta. Cuando la crisis se alarga, hay que empezar a introducir otra serie de medidas y que ayudarlas al menos a gestionar ese sobreendeudamiento empresarial, porque el objetivo final es que cuando veamos la luz, cuando hayamos vuelto a la normalidad con la vacuna, etcétera, pues que el mayor número de empresas hayan sobrevivido, ¿no? También va a ser un momento clave un poco para pensar en estos trabajadores temporales, trabajadores jóvenes, y quizás también atención especial a las mujeres, porque digamos que estos trabajadores jóvenes están sufriendo en muchos casos 2 crisis seguidas, porque no hay que olvidar que la crisis de 2008 la superamos en 2014, prácticamente 6 años más tarde ya les ha pillado otra crisis muy importante. Por lo tanto, digamos que hay que tener una especial consideración en lo que significaría un poco un estado del bienestar también de apoyo y de justicia intergeneracional, porque claro, les afecta 2 crisis seguidas al comienzo de la etapa laboral. Hay trabajos por ahí que dicen que cuando sales de incorporarse al mercado laboral en plena crisis, pues es más complicado. Estos encima les ha afectado por 2 veces, y por no hablar de todo el tema de desarrollo personal, emancipación, formación de familias, los hijos que desean tener, ¿no? Y luego, por último, con esto me gustaría terminar, es el tema de los vulnerables y de la pobreza, ¿no? Es indudable que ha aumentado durante la pandemia. Esto es muy difícil de recoger en las estadísticas laborales. Y hay una cuestión aquí que yo creo que hay que dar un pequeño toque, ¿no?, que me parece absolutamente impresentable. Y desde luego incomprensible, pues que se haya aprobado un ingreso mínimo vital en 2020 con un presupuesto aprobado para 800.000 familias, y que a pesar de que están en pandemia, a pesar de que debería ser fácil encontrar trabajadores por debajo, familias por debajo del umbral del riesgo de pobreza, tan solo se han concedido 200.000 solo se ha concedido a 200.000 familias, un 25% del presupuesto. Y claro, esto creo que es un punto que hay que mirar y desde luego agilizarlo, y sobre todo todavía es posible que en unos meses es imprescindible que estas ayudas lleguen a este colectivo, que desde luego es el más vulnerable, ¿no? Y con esto, bueno, yo quería acabar mi presentación, espero no haberme ido de tiempo. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Nacho. Ahora, en estos 10-12 minutos que nos quedan, podríamos hacer un turno de respuestas por orden de intervención. A Ismael le han acribillado a preguntas, que conteste las que pueda, pero en 2 o 3 minutos. Tanto Gemma como Almudena también han recibido algunas preguntas. Nacho ha recibido una, más las que le lleguen mientras contestáis los 3 primeros. Entonces, Ismael. Bueno, pues nada, gracias de verdad por las preguntas y por el interés. Primero decir que los profesionales sanitarios también somos padres, llevamos a los niños al cole, tenemos que gestionar nuestra microeconomía y estamos preocupados por la macroeconomía, y algunos somos hombres y otros son mujeres, entonces también nos afecta a todos los estudios que hacéis en ese sentido. Para contestar a las preguntas lo voy a hacer muy rápido de forma telegráfica, pero podemos hablarlo después en otros lugares. Las teleconsultas, evidentemente, es una gran oportunidad para mejorar la asistencia sanitaria, no solamente en la pandemia, sino para toda la atención sanitaria que tenemos que desarrollar en el siglo XXI, pero hay que implementarla de forma adecuada, y yo lo que sugiero es un rediseño de los procesos en general, o sea, pensar qué es lo que aporta realmente valor dentro del proceso de asistencia, evitar lo que no aporta valor y transformar aquello que es transformable al mundo no presencial,
pero tanto en la parte sincrónica como en la asincrónica. Es decir, podemos utilizar miles de medios de comunicación que tenemos disponible y que aún no le hemos sacado el rendimiento adecuado en el mundo sanitario. En otros sitios, en otros sectores sí que se están utilizando. Eso contesta a dos de las primeras preguntas. Los trabajadores sanitarios hicieron estudios inicialmente de cuántos tenían más contagios con respecto a la población general, porque tenía que ver mucho con las medidas de protección. A menos recursos en cuanto a materiales de protección, peor el tema de contagios. El dato que yo tengo en la cabeza en España era el 15% de los profesionales sanitarios, pero ya esos estudios yo ya no he visto más porque efectivamente se ha mejorado la protección desde el punto de vista material para los equipos de protección individual. En cuanto a la coordinación entre la atención primaria y el hospital, desde hace mucho tiempo se viene reivindicando que debe de haber una integración absoluta entre lo que es el proceso asistencial en la atención primaria y el hospital. Se debe dejar el hospitalocentrismo y atender mejor al paciente desde una perspectiva más comunitaria, más de prevención y apoyar enormemente la atención primaria, y estamos haciendo exactamente lo contrario y por eso nos va tan mal. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar esa idea y ese concepto que hemos aprendido en los libros y cuando venga la crisis, cuando venga la próxima crisis que vendrá, pues estaremos mejor armados para evitar los problemas que hemos estado viendo. Si hemos hecho algún análisis, no lo hemos hecho, pero lo hemos iniciado. Tenemos un proyecto importante de investigación que va a aprovechar la inteligencia artificial y las herramientas de Big Data y análisis de Big Data para extraer todos los datos posibles sanitarios y modelizar cómo se hubiera comportado la pandemia si se hubieran tomado decisiones de forma distinta. Eso lo hago con Modesto Martínez Pillado, que nombró antes Vicente Ortús. Y bueno, esperamos que en el plazo de 2 años pues, tengamos información sobre el tema. La historia clínica electrónica, que se ha preguntado también. Tengo la suerte de trabajar en el Sistema Gallego de Salud, que tiene una historia clínica integrada, que ha ayudado muchísimo a tener toda la información disponible del paciente en el momento de la atención del paciente. O sea, es una innovación que, aunque se ha desarrollado en los últimos 15 años, parece que la hemos tenido toda la vida y es una gran innovación que ha ayudado muchísimo a la atención de los pacientes. Evidentemente no se puede hacer telemedicina sin historia clínica electrónica. Y lo que hay que hacer es seguir avanzando en una historia clínica electrónica integrada, que tenga toda la información del paciente y que sea interoperable, ¿vale? Palabras como longitudinalidad, interoperabilidad, todos estos conceptos que trabajamos en este tema de salud digital, pues deben ser pues muy importantes para el desarrollo del sistema sanitario. En cuanto a la formación en teleconsulta, afortunadamente se están desarrollando muchos proyectos a día de hoy en los que tengo la suerte de participar para mejorar el tema de la teleconsulta. Entonces, en los próximos meses y años vamos a tener una cantidad de recursos formativos enorme para poder mejorar. Pero evidentemente lo que había que hacer era contar con los profesionales para diseñar ese tipo de atenciones y luego integrar conceptos como la bioética de lo que es la teleconsulta, los canales de atención. Y una de las preguntas que hablaba sobre ¿quién debe elegir el canal de comunicación? ¿El médico o el paciente? Quizás aún sigamos pecando de una medicina basada en el profesional y tengamos que hacer una medicina más centrada en el paciente. El día que consigamos ese concepto, pues la medicina centrada en el paciente supondrá que el paciente podrá elegir cuál es el canal de atención que prefiere. A día de hoy no lo hemos conseguido. En cuanto a la prevención de suicidios y soledad, evidentemente los trabajadores sociales tienen mucha importancia, pero no solo, psicología clínica también, los psiquiatras que están haciendo una labor inmensa, pero entre todos también estamos haciendo un trabajo de cooperativismo, ¿no? O sea, en redes sociales se habla mucho, intentamos apoyarnos mutuamente y lo que os pido es que a los profesionales sanitarios que tengáis cerca los cuidéis mucho, ¿vale? Que lo estamos pasando regular. Y creo que, bueno, de lo que has descrito, el desorden al principio, falta de claridad de protocolos y la incertidumbre, es común en otros países, pero en España pecábamos de falta de organización interna, falta de liderazgo. Suena un poco mal, pero quizás si hubiéramos tenido una organización mucho más estable, que todo el mundo supiera sus funciones, que funcionara ya previamente y que hubiéramos ejecutado todo lo que debíamos haber ejecutado previamente, cuando llega la crisis podíamos haber respondido mucho mejor.
Ahora nos damos cuenta de la importancia y la necesidad de eso y tendremos que avanzar hacia ello cuando acabe esta crisis. Ya está. Ismael, te cuidamos, muchas gracias, os cuidaremos, ya eres de AES. Ahora, Gemma, que ya ha contestado por escrito, pero puede quizá colapsarlo y hacerlo en abierto. Vicente, me gustaría decirle a Ismael que en Inglaterra o en el Reino Unido a los médicos y trabajadores esenciales que son padres, incluidos los profesores de universidad, los niños pueden ir al colegio y estar allí haciendo las clases online, ¿no? Sería algo que yo creo que el gobierno español debería apuntarse. No estaría mal, no estaría mal. Muy bien. Sí, pues yo he ido así respondiendo, pero una de las preguntas que surgió primero es sobre la asociación entre lo político y las estrategias seguidas. Yo creo que en eso Estados Unidos ha sido un caso extremo con la situación que teníamos. Esperemos que las cosas cambien con el nuevo gobierno, pero hasta ahora digamos que ha sido... Yo creo que no se ha seguido mucho, como ya digo, los colegios se abrieron por una parte más política, por razones más políticas que cuánta infección había. Y yo que sigo lo que está pasando en Europa es alucinante porque, no sé, vivo en Arkansas, todo ha estado abierto desde siempre y no solo una situación que quiero transmitir es que hablamos de los colegios, pero todo lo demás ha estado... Hay sitios donde los colegios están cerrados y todo lo demás está abierto, gimnasios están abiertos, no es una situación comparable. Entonces, por eso llega esta situación en la que cerrar los colegios está afectando mucho a las familias y cuando todo lo demás está abierto debería haber más prioridad por decir, como yo veo que en Europa sí que ha habido más prioridad por la educación, es decir, pues si se puede, se abren los colegios, se cierra lo demás y en el último momento se cierran. Esperemos que las cosas cambien y sí que estoy haciendo algún tipo de análisis para ver de forma más, los datos más causal, cuál es la relación entre lo político, sobre todo desde el punto de vista de las familias y esas diferencias por etnia que vemos en las decisiones. Yo quería ver hasta qué punto eso se debe a ideología política y sí que en resultados preliminares vemos que es un factor significativo que está ahí. ¿Qué más? También había otro tipo de preguntas alrededor de hasta qué punto es seguro. ¿Qué sabemos, no? ¿Qué evidencia tenemos de si los colegios están contribuyendo más a las infecciones? Yo creo que al principio había este miedo, ¿no?, de abrir los colegios y entonces vamos a tener aquí rebrotes que van a surgir. La evidencia que vemos hasta ahora es que no. Que cuando han abierto con medidas, aquí estamos hablando de cuando los colegios abren en persona, todos los niños llevan mascarilla, los niños están separados en su clase, no comparten material, están separados por burbujas de su clase, hacen recreos todos en grupos lo más posible, ventilación. Lo que parece es que la evidencia sugiere que no, que los colegios no han contribuido a rebrotes y que sí que ha habido infecciones y los niños también se ponen malos, pero la tasa de infección ha sido equivalente a lo que se ve en la comunidad donde viven. El problema que tenemos aquí, como digo, es que aquí hay muchas infecciones. Aquí los números que vemos aquí son números que en Europa cierran todo, pero aquí todo sigue abierto. Entonces, a estas tasas sí que vemos contagios, pero no son mayores que los que hay y parece que cuando siguen van mirando, no sé hasta qué punto es fiable, pero intentan mirar el origen del contagio. Parece que dentro de los colegios no está pasando más en actividades extraescolares o actividades que los niños están haciendo una vez que salen de ese ambiente, pero otra vez el ambiente está intentando ser lo más controlado posible. Entonces tampoco es natural para los niños ir al colegio ahora mismo, no es el colegio que había antes de esto. Yo creo que así contesto más o menos a la parte global. Pues muchísimas gracias, Gemma. Almudena, ¿quieres añadir algo?
Sí, bueno, como yo no he presentado nada sobre el tema de desigualdad en la educación porque, bueno, nos dividimos, pero realmente Gemma y yo trabajamos en el tema de educación igual que en el tema de género. Y lo que sí que se ve en las encuestas que también hemos hecho en Inglaterra es que son los niños más desaventajados, de familias más desaventajadas, las que no tienen acceso a ordenadores o aunque tengan acceso a ordenador, no tienen a unos padres o a un colegio que le ofrezca estos recursos educativos para realmente sacar provecho de lo que es la educación ¿no? Lo que hablaba Ismael en la sanidad está pasando también en la educación. Alguien preguntaba sobre si se sabía el efecto del cierre de colegios sobre la desigualdad en estos niños, ¿no? En aprendizaje. Sí que hay estudios donde ya tenemos exámenes que se han realizado durante el curso escolar de la pandemia, el pasado curso escolar, y estos estudios sí que apuntan a que el confinamiento y cierre de coles ha afectado negativamente a los niños en términos de aprendizaje, pero sobre todo a los niños más desaventajados. En Estados Unidos, que yo sepa, todavía no hay datos para poder hacer para utilizar esta variación de cierre de colegios, pero desde luego es un tema que todavía, que va a ser una de las consecuencias de COVID que va a durar durante largo plazo, porque va a tener efectos sobre los salarios de estos niños y las oportunidades en el mercado laboral, productividad, crecimiento, etcétera. Lo dejo ahí. Es espléndido, muchas gracias. Y ya con la intervención de Nacho cerramos y pasaremos después a comunicaciones. Vale, bueno, un poco por responder a las preguntas que me habéis puesto aquí. Yo creo que con el ingreso mínimo vital se sabía que intentar introducir una prestación de carácter estructural con mucho control para evitar fraude, pues generaría retrasos, no tantos como los que ha estado viendo, ¿no? Pero sí que sabía que yo creo que hubiera sido mucho más acertado haber sacado una prestación temporal, de carácter temporal, con muy poco control ex ante, con el control que se hiciera ex post, y yo creo que aún está a tiempo para hacerlo, sobre todo si vemos que esta tercera ola pues, puede largar, ¿no? Porque son familias vulnerables, las estamos viendo por todos los sitios, en las televisiones, y es que es normal, si no se puede trabajar, pues cómo van a poder hacerlo en la economía sumergida o con contratos muy, muy precarios, ¿no? Yo creo que eso hubiera sido lo más razonable, ¿no? Con respecto al ajuste, claro, es verdad que salimos de esta pandemia con los niveles de déficit de 2 dígitos y niveles de deuda que pueden llegar al 120. Y aquí yo tengo la sensación, pero es solo una sensación, de que nos van a pedir, con la anterior crisis se pusieron demasiado exigentes con que controláramos el déficit, ajustar el déficit. Ahora mismo hay mucho miedo de esto porque se están dando cuenta de que la política monetaria sin la política fiscal no funciona, tienen que... A nivel macro, pues digamos que se dan cuenta que tiene que ser algo conjunto, bueno, es una cuestión así. Y entonces yo tengo la sensación de que se van a poner mucho más exigentes con lo que sería hacer reformas y no tanto con lo que sería consolidación del déficit rápido. Esto quiere decir que quizás este coste el aumento del gasto para afrontar la pandemia, que evidentemente no hay duda de que nos han evitado ver lo peor que hubiéramos visto si no llegamos a tener todo esto, porque hubiéramos tenido problemas de destrucción de empresas, muchos despidos, y esto sí que tendría efectos mucho más de largo plazo. Pero cuando estamos hablando de las reformas, y aquí respondo a la siguiente pregunta, es verdad que nos van a exigir, pues por así decir, tener un sistema de pensiones pues que sea sostenible, ¿no? Pueden ser más laxos ahora, pero y además uno se lo piensa y piensa en los jóvenes que les está cayendo todo el coste del ajuste del empleo, todos los problemas que estamos teniendo, y luego el Parlamento dice, no importa, ellos van a pagar las pensiones a los baby boomers, aunque los baby boomers sean muchos más que, digamos que este tipo de ajustes que se tienen que hacer por solidaridad intergeneracional, pues sí que digamos que van a ser mucho más exigentes a la hora de soltar o de liberar los fondos europeos, ¿no? Y estos fondos europeos, por supuesto, que va a ser necesario. Me parece un proyecto que decías ahí de digitalizar todo el tema sanitario, me parece de libro. O sea, supongo que se aprovechará todos estos recursos para mejorar esto, que es una mejora en eficiencia, unas mejoras en gestión que pueden ser increíbles, ¿no? En un gasto que sabemos que va a aumentar mucho, ¿no? en los próximos años asociado al envejecimiento.
un poco con esto termino. Muchas gracias a todos. Bueno, pues Ismael, Gemma, Almudena, Nacho, os agradecemos muchísimo vuestra benemérita, brillante y útil contribución. Ya sois para siempre, pero ahora tenemos que dar paso a la mesa de comunicaciones, donde afortunadamente tenemos a Isaac Aranda, a Patricia Triunfo, a Javier Lera, coordinados por Belén Corbacho, que es quien tiene ahora la palabra. Nos vemos después en la bebida. Hasta luego.